La llamaron bastarda. La despreciaron por gorda y la entregaron como si fuera un castigo, pero en lugar de humillación, encontró la mirada del guerrero más temido del norte, un apache imponente que la sostuvo con respeto cuando todos la rechazaban. Y lo que comenzó como condena se convirtió en el amor más grande, capaz de unir dos mundos que jamás debieron encontrarse. Corría el año de 1856 en el árido norte de México, donde la tierra se teñía de polvo rojo y las haciendas levantaban su orgullo sobre cimientos de injusticia. Allí, entre corredores de piedra y balcones de hierro forjado, nació Isabela Quiñones, la hija ilegítima de don Julián Quiñones, uno de los hacendados más temidos de la región. Desde el instante en que abrió los ojos al mundo, su destino fue marcado no por la ternura, sino por el rechazo. Isabela creció escuchando murmullos que se clavaban como cuchillas. La hija bastarda, la muchacha gorda, la vergüenza de los Quiñones. Sus mejillas suaves y su cuerpo lleno, lejos de despertar ternura, se convirtieron en motivo de burla y desdén. Para los criados era objeto de compasión silenciosa, para su padre, una mancha en su apellido. Don Julián jamás le dirigió una mirada de orgullo, y cuando la observaba, lo hacía con la frialdad de quien contempla un error que no puede borrar. Mientras sus medios hermanos recibían educación, vestidos de seda y palabras de aliento, a ella la relegaban a los rincones sombríos de la hacienda. Su madre, una mujer de origen humilde, había muerto joven, dejando a Isabela sola en un mundo que la veía como un recordatorio incómodo de un pecado imperdonable. Y sin embargo, en medio de tanta exclusión, ella aprendió a sostenerse con dignidad. Caminaba con la frente erguida, aunque las risas ahogadas detrás de los abanicos intentaran quebrarla. El desprecio social no se limitaba a las paredes de la hacienda. En las fiestas patronales, cuando Isabela aparecía, los hombres evitaban invitarla a bailar, como si acercarse a ella fuera una deshonra. Las mujeres, adornadas con corsés ajustados y cinturas finas, la miraban con superioridad. Y sin embargo, había algo en su mirada profunda, oscura como la noche del desierto, que desafiaba a todos. Un fulgor de fuerza, un fuego interior que nadie lograba apagar. Ese mismo año, el rancho Quiñones se vio amenazado por las tensiones con las tribus apaches que dominaban las montañas cercanas. Los rumores de ataques y alianzas corrían como el viento, y el nombre de Yaretsi Nahuel, gran líder apache del norte, era pronunciado con miedo y respeto. Se decía que era un hombre descomunal, de brazos como troncos y voz capaz de silenciar a una multitud. Para los criollos, era una amenaza. Para su pueblo, un héroe que los protegía con fiereza. Don Julián, más preocupado por su hacienda que por la sangre de su propia hija, encontró en Isabela una moneda de cambio perfecta. Su gordura, su condición de bastarda y el desprecio que le inspiraba lo llevaron a decidir un destino cruel: entregarla en matrimonio a aquel líder apache, bajo la apariencia de un pacto de paz. Isabela no sabía aún lo que se tramaba, pero en el aire pesado de aquel verano de 1856 ya se sentía la inminencia de un giro brutal en su vida. Mientras bordaba en silencio en la penumbra de su habitación, las cigarras cantaban como presagio, y el sol caía sobre los muros de adobe con la fuerza de una sentencia. Ella no lo sabía, pero el camino hacia la humillación más grande estaba a punto de abrirse frente a ella, y también, sin que nadie lo sospechara, hacia el amor más profundo y verdadero que jamás habría imaginado. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, regálanos tu me gusta y sé parte de esta comunidad que vive y respira los grandes romances. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo historias como esta. Y cuéntame en los comentarios la palabra destino. La tarde caía lenta sobre la hacienda Quiñones y el aire del verano ardía con un calor sofocante. El gran comedor, iluminado por candelabros de plata y cubierto con manteles bordados, se preparaba para un banquete en el que los hacendados vecinos, militares y comerciantes esperaban escuchar las palabras de don Julián. El rumor de copas alzadas y abanicos agitados llenaba el salón,
mientras las risas falsas tejían un ambiente de ostentación y vanidad. En un extremo, con un vestido que le habían impuesto, demasiado ajustado en el pecho, demasiado severo en la cintura, estaba Isabela. Sus manos temblaban sobre el regazo, pero su rostro permanecía sereno. Las muchachas jóvenes la observaban con burla disimulada, escondiendo sonrisas detrás de abanicos de seda. Sus hermanos la ignoraban, como si compartir la misma sangre fuera un motivo de vergüenza. Nadie parecía notar que aquella muchacha, que todos trataban como si no existiera, tenía en sus ojos un brillo indomable. Don Julián, erguido al centro de la mesa, levantó la copa. Su voz retumbó entre los muros de piedra. «Señores, hoy quiero anunciar una decisión que traerá paz a nuestras tierras y prosperidad a nuestros ganados». Las conversaciones se apagaron. Todos aguardaban con expectación. Isabela sintió que el aire se volvía más pesado, como si un presagio oscuro se posara sobre sus hombros. «He decidido entregar a mi hija», pronunció con frialdad, sin siquiera mirarla, «a Yaretsi Nahuel, el jefe apache del norte. Será su esposa, y con ello sellaremos un pacto que evitará más derramamiento de sangre». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos invitados rieron con incredulidad, otros aplaudieron con ironía, y no faltó quien, entre carcajadas, murmurara: «¡Qué destino más justo para la gorda bastarda!». Isabela sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. La vergüenza ardió en su piel como fuego. Sus mejillas se encendieron, pero no lloró. Mantuvo la espalda recta, como si el desprecio de su padre y las risas de los demás no pudieran doblegarla. Por dentro, sin embargo, su alma se desgarraba. ¿Era ella tan poca cosa que su propio padre la usaba como un animal de trueque? El banquete continuó entre brindis y comentarios venenosos. Cada palabra era un dardo. «Seguro el apache ni la quiere. Al menos servirá de escudo humano. Una gorda por un pacto parece un buen negocio». Y mientras más se burlaban, más fuerte se volvía en ella una decisión silenciosa: no dejar que esas voces definieran su valor. En medio de la humillación, algo en su interior despertó. Allí, rodeada de desprecio, comprendió que había dos caminos: dejarse hundir bajo las piedras que le lanzaban o aprender a levantarse sobre ellas. Esa noche, cuando todos celebraban su condena disfrazada de alianza, Isabela salió al corredor de la hacienda. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire olía a tierra caliente y a mezquite. Cerró los ojos, respiró hondo y juró en silencio que no dejaría que nadie decidiera quién era ella. Aunque la obligaran a caminar hacia un destino de dolor, guardaría su dignidad como un tesoro. Lo que ella ignoraba era que aquel camino, que parecía una sentencia de muerte a su honra, la llevaría hacia el encuentro más inesperado: un hombre que jamás la llamaría bastarda ni gorda, un hombre que la miraría como nadie se había atrevido jamás. El amanecer llegó sin clemencia. El sol aún no había escalado por completo el horizonte cuando los guardias de don Julián golpearon la puerta de la recámara de Isabela. No hubo palabras suaves ni miradas de consuelo, solo la orden seca de prepararse, porque la caravana partiría de inmediato rumbo a las tierras del norte. Isabela descendió las escaleras con un vestido sencillo y un rebozo oscuro que apenas cubría su cabello. Llevaba en las manos un pequeño cofrecillo con un rosario y un pañuelo bordado por su madre, lo único que quedaba de ella. Su padre no se presentó a despedirla. Desde su despacho, bebía vino como si la entrega de su hija fuera apenas un trámite más en sus negocios. La joven subió a la carreta de madera que aguardaba en el patio. Los caballos resoplaban inquietos, como si también presintieran que aquel viaje no era de paz, sino de sentencia. Dos guardias armados con carabinas la escoltaron, y el mayoral chasqueó el látigo para iniciar el recorrido. El camino se abrió como una herida polvorienta frente a ellos. La carreta crujía con cada piedra, y el viento seco levantaba nubes de arena que se pegaban a la piel. Isabela observaba los cactus erguidos como centinelas, los arbustos resecos y el horizonte interminable que parecía tragarse toda esperanza. Al principio, trató de mantener la frente en alto,
pero a medida que pasaban las horas el cansancio se le metía en los huesos. Aún así, no permitió que los guardias vieran su dolor. Cuando uno de ellos, con una sonrisa burlona, murmuró: «Veremos cuánto dura la gorda en tierras de salvajes», Isabela desvió la mirada hacia el cielo, buscando en las nubes la fuerza que su corazón necesitaba. La marcha duró días. Dormían al raso, sobre piedras y bajo el manto inmenso de estrellas. En las noches, el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio miedo. Pero junto a ese miedo también crecía una certeza. Había dentro de ella una resistencia que ni su padre ni el mundo entero habían logrado quebrar. Una madrugada, mientras los guardias dormían alrededor de una fogata, Isabela se levantó y caminó unos pasos hacia una colina cercana. El aire olía a salvia y a tierra fría. Desde allí contempló la inmensidad del desierto iluminado por la luna, y en ese momento comprendió que, aunque la hubieran arrancado de su hogar, seguía perteneciendo a algo mucho más grande, a la tierra misma, al cielo abierto, a su propia alma. La caravana continuó avanzando. Día tras día, el sol castigaba con su fuego, y las sombras eran escasas. Los labios de Isabela se agrietaban, sus manos se llenaban de polvo, pero su espíritu no se quebraba. Los guardias empezaban a notarlo. Habían esperado lágrimas, súplicas o gritos, pero en cambio veían a una mujer que caminaba con pasos firmes, que no se doblaba ante la fatiga ni ante el desprecio. Finalmente, después de un largo trayecto, la silueta de montañas lejanas apareció en el horizonte. Allí, entre riscos y mesetas, se extendían las tierras donde vivían los apaches. Los guardias susurraron con temor, porque sabían que estaban por entrar en un territorio donde sus armas no bastarían. Isabela, desde la carreta, miró aquellas montañas como si fueran gigantes dormidos. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué destino le aguardaba más allá de esas rocas, pero presentía que la historia que hasta entonces había sido de humillación estaba a punto de cambiar para siempre. El desierto, con su crudeza y su silencio, no era un final. Era apenas la antesala del encuentro que transformaría su vida. El sol descendía lento detrás de las montañas cuando la caravana de don Julián llegó al borde del territorio apache. Los caballos resoplaban nerviosos y los guardias intercambiaban miradas de recelo. El aire se volvió más pesado, como si la tierra misma anunciara la llegada de un momento decisivo. De pronto, un silencio absoluto envolvió el desierto. Ni los grillos osaron cantar. Y entonces, desde lo alto de un risco, apareció una silueta que dominaba el horizonte. Yaretsi Nahuel, el gran líder apache del norte. Era un hombre tan alto y robusto que parecía parte de la montaña misma. Su piel, curtida por el sol y el viento, brillaba con un tono bronceado. Su mirada oscura y penetrante era capaz de atravesar hasta la roca más dura. Isabela lo vio por primera vez y el tiempo se detuvo. Había escuchado historias de él. Lo pintaban como un demonio salvaje, como un monstruo capaz de arrancar corazones sin piedad. Pero lo que sus ojos encontraron no fue una bestia, sino un hombre de presencia imponente, un guerrero cuya dignidad se respiraba en cada gesto. En su postura había firmeza, pero no crueldad. En su silencio, autoridad, pero no desprecio. Los apaches descendieron desde las colinas, rodeando la caravana con pasos ágiles y rostros pintados para la guerra. Los guardias de don Julián temblaron, apretando sus armas, pero sabían que no tendrían oportunidad si una chispa encendía el enfrentamiento. El aire estaba cargado de tensión, como si una sola palabra pudiera desatar una tormenta de sangre. Fue entonces cuando Yaretsi avanzó. Cada paso suyo resonaba en la tierra como un tambor ancestral. Se detuvo frente a la carreta donde Isabela permanecía sentada, erguida pese al cansancio y la humillación de los días anteriores. Ella lo miró con una mezcla de miedo y desafío. No bajó la cabeza. No permitió que él la viera como un animal entregado en trueque. Yaretsi, sorprendido, sostuvo esa mirada. Estaba acostumbrado a ver en los ojos de los criollos terror o desprecio, pero en los de aquella joven encontró algo distinto.
dignidad en medio del dolor, orgullo en medio de la derrota. Uno de los guardias anunció en voz alta la decisión de don Julián. Esta mujer es la ofrenda de paz que nuestro patrón entrega al gran jefe Apache. Las palabras, cargadas de soberbia, hicieron que Isabela sintiera un nudo en la garganta. No era una mujer, era una ofrenda, un objeto, una mercancía que su propio padre había arrojado al destino. Esperó la burla, el desprecio, la risa del hombre que la recibía. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. Yaretsi no respondió con palabras de humillación. Se acercó a ella y con la fuerza de su presencia dominando el silencio, extendió la mano para ayudarla a bajar de la carreta. Sus dedos eran firmes, pero el contacto fue respetuoso, casi solemne. El contraste la estremeció. Aquel hombre, temido por todos, la trataba con más cuidado que su propio padre en toda una vida. Los apaches guardaron silencio, observando aquel gesto que no necesitaba traducción. El líder había aceptado, pero no como quien recibe un trofeo de guerra, sino como quien asume una responsabilidad sagrada. Isabela respiró hondo. Su corazón latía con fuerza descontrolada. Sentía miedo, sí, pero también una extraña certeza. Por primera vez, alguien no la miraba como un estorbo, ni como una burla, ni como un peso vergonzoso. Ese hombre, tan diferente a todos los que había conocido, la miraba como si en ella hubiera algo digno de respeto. Aquel instante, cargado de silencios y miradas, fue el verdadero comienzo. Lo que parecía un castigo estaba dando un giro inesperado. El encuentro entre dos almas heridas, llamadas a descubrir que el amor más profundo puede nacer incluso de la herida más cruel. El camino hacia la aldea Apache se abrió entre montañas y cañadas, donde el viento arrastraba aromas de pino y tierra húmeda. Isabela, montando un caballo que le habían cedido, avanzaba en medio de los guerreros, rodeada por miradas que la escrutaban con curiosidad y cautela. No había insultos, pero sí un silencio pesado, como si cada paso marcara la frontera entre el mundo que dejaba atrás y el que estaba a punto de habitar. Al llegar, la comunidad entera salió a recibir al jefe. Mujeres con trenzas largas, niños descalzos que corrían entre risas, ancianos que levantaban los ojos al cielo como si agradecieran el regreso de Yaretsi. El aire estaba cargado de humo de fogatas, del aroma de maíz tostado y carne asada. Era un mundo vivo, distinto, feroz en su dignidad. Y allí, en medio de todos, apareció Isabela. Los ojos se clavaron en ella como flechas invisibles. Algunos susurros corrieron entre las mujeres. Aquella muchacha de piel clara, de cuerpo lleno, de mirada extranjera, era ahora la prometida del líder. Los hombres observaban con desconfianza, y los ancianos se preguntaban si aquella unión era un símbolo de paz o una intrusión peligrosa. Isabela lo sintió todo en la piel. Cada mirada, cada silencio, cada duda. La vergüenza quiso doblarle los hombros, pero ella se obligó a mantener la frente erguida. No permitiría que su padre, ni los invitados de aquel banquete infame, ni siquiera esta nueva comunidad, vieran en ella una mujer derrotada. La llevaron a una choza amplia, construida con madera y pieles, que debía ser su nuevo hogar. Allí, Yaretsi le señaló el espacio con un gesto sobrio. No hubo palabras dulces, ni promesas, ni sonrisas, solo un silencio respetuoso, firme, como el de un hombre que no pretendía forzar lo que aún no había nacido. Isabela se sentó en el suelo, sobre una manta de cuero suave, y dejó escapar un suspiro. Era su primera noche en un mundo que no conocía, rodeada de rostros extraños y de costumbres que apenas empezaba a entender. No era una esposa deseada, sino una mujer impuesta por un acuerdo. Y sin embargo, algo en la actitud de aquel gigante apache le había dejado una huella imposible de ignorar. No la trataba como un objeto, sino como un ser humano. Las horas pasaron lentas. Afuera se escuchaban los cantos de las mujeres alrededor del fuego, los tambores que marcaban el pulso de la noche y los aullidos de lobos a lo lejos. El corazón de Isabela latía acompasado con aquellos sonidos, como si la tierra misma la invitara a renacer. Yaretsi,
Sentado al otro lado de la choza, la miraba en silencio. Él también sabía que no era deseada, que no la había escogido, pero en la profundidad de sus ojos había descubierto algo que no esperaba. Una fuerza quieta, una dignidad que no se quebraba, una belleza distinta, oculta bajo las cicatrices del desprecio. Isabela se recostó, cerró los ojos y pensó en su madre, en el rosario que llevaba escondido, en las estrellas que brillaban sobre la montaña, y en ese instante comprendió que aunque la habían traído allí como un castigo, dentro de sí guardaba un secreto, la esperanza. Esa esperanza que en los días por venir empezaría a florecer entre silencios, miradas y gestos que aún no podían nombrarse como amor, pero que pronto serían imposibles de negar. Las noches en la aldea Apache eran distintas a cualquier cosa que Isabela hubiera conocido. No había lámparas de aceite ni corredores de piedra como en la hacienda de su padre. Había hogueras que iluminaban los rostros en tonos rojizos, cantos que se elevaban hacia las estrellas y un silencio profundo entre los intervalos del viento que acariciaba las montañas. En medio de esa nueva vida, Isabela comenzó a descubrir un lenguaje que no necesitaba palabras: los gestos de Yaretsi. Al principio creyó que era simple cortesía. Una jarra de agua fresca dejada junto a su manta cada mañana cuando el calor empezaba a hacerse insoportable. Una piel gruesa acomodada sobre sus hombros cuando el frío nocturno le calaba los huesos. Un pedazo de pan de maíz colocado a su lado, sin que nadie se lo ofreciera en voz alta, como si alguien velara por ella desde las sombras. Yaretsi no hablaba mucho. Sus silencios eran largos, pesados como la montaña, pero en ellos no había desprecio. Había algo distinto, un respeto contenido, un cuidado que no necesitaba adornarse de palabras. A veces, mientras las mujeres del poblado la miraban con recelo, él simplemente se quedaba a pocos pasos de distancia, sin intervenir, pero dejando claro que nadie debía humillarla. Isabela, que había pasado su vida entera cargando con burlas, comenzó a sentir que esos silencios eran un refugio. Cuando él estaba cerca, aunque no la tocara, aunque no le dirigiera palabra alguna, la soledad no era tan punzante. Una tarde, mientras ella recogía maíz junto a otras mujeres, un niño tropezó y cayó en la tierra. Antes de que alguien reaccionara, Isabela lo alzó con cuidado y lo limpió. El pequeño sonrió tímidamente y se abrazó a su cintura. Desde la distancia, Yaretsi observaba. Sus ojos se encontraron un instante, y aunque ninguno dijo nada, ella comprendió que él había visto algo en ella que nadie más había querido mirar. Los días se convirtieron en semanas. La comunidad todavía la observaba con cautela, pero el jefe Apache seguía tratándola con una consideración que desarmaba todos sus miedos. Una noche, cuando el viento azotaba con fuerza las chozas, Isabela despertó sobresaltada por el frío. Se incorporó temblando, y al girar vio que Yaretsi había dejado junto a ella otra manta, sin hacer ruido, sin esperar agradecimientos. Sus miradas se cruzaron en la penumbra. Él no sonrió, ella tampoco, pero en ese instante la distancia entre dos mundos empezó a quebrarse. Isabela llevaba años esperando una palabra amable de su padre y nunca la recibió. Esperaba una mirada de deseo en algún hombre, pero siempre encontró burla. Ahora, frente a este guerrero temido por todos, descubría que un silencio podía decir más que 1000 palabras. No eran promesas ni halagos vacíos. Eran gestos firmes, constantes, que poco a poco iban derrumbando los muros que ella misma había levantado alrededor de su corazón. Y mientras se dormía con el sonido de los tambores apagados en la lejanía, comprendió que algo estaba germinando dentro de ella. No era todavía amor, no era todavía confianza plena, pero sí la certeza de que ese hombre, cuya fuerza todos temían, comenzaba a mirarla con una delicadeza que nadie jamás se había atrevido a tener con ella. Ese descubrimiento, nacido en la quietud de los silencios, sería el primer hilo invisible de una unión que estaba destinada a transformarlos a ambos. Mientras Isabela comenzaba a hallar en la aldea Apache un respiro a su soledad, en la hacienda Quiñones la noticia de su destino se expandía como pólvora. Las familias criollas
entre tertulias y sobremesas, repetían el relato con risas contenidas y gestos de fingida conmiseración. ¿Lo has oído? Don Julián entregó a su hija bastarda a un apache. Imagínate la vergüenza. Los murmullos crecieron hasta convertirse en cuchillos que desgarraban su nombre. En las plazas de los pueblos cercanos, los comerciantes comentaban con sorna que la hija ilegítima había sido usada como moneda de cambio, y no faltaba quien riera diciendo: al menos ahora alguien la querrá aunque sea un salvaje. Para la sociedad que veneraba la delgadez como símbolo de belleza y pureza, Isabela era la caricatura perfecta del desdén. Don Julián alimentaba esos rumores con orgullo frío. En sus reuniones con hacendados, repetía que había hecho lo correcto, que así aseguraba la paz de sus tierras. No reconocía que lo que realmente había hecho era despojarse de la presencia que consideraba vergonzosa. La hija nacida de un amor prohibido, con un cuerpo que no se ajustaba a los cánones de las damas de salón. Para él, Isabela no era más que una carga de la que al fin se había librado. Sin embargo, en medio de esa marea de desprecio, la verdad era otra. Allá, en el corazón de las montañas, Isabela encontraba cada día más fuerza. El pueblo apache la miraba todavía con reservas, sí, pero también con creciente respeto. Ya no era la gorda bastarda, como la llamaban en las fiestas criollas, sino la mujer que se arremangaba para moler maíz, la que ayudaba a vendar las heridas de un anciano, la que abrazaba a los niños sin importar si eran o no suyos. Los rumores de los criollos llegaron hasta la aldea. Un comerciante mestizo, que viajaba entre comunidades, le susurró a Yaretsi lo que se decía, que Isabela había sido enviada como burla, que era motivo de risa para todos, que su figura y su origen eran vistos como defectos imperdonables. Cuando esas palabras llegaron a sus oídos, el jefe apache no respondió con rabia. Guardó silencio, pero ese silencio estaba cargado de fuego. Sus ojos se clavaron en la lejanía, como si buscara el rostro de la joven para confirmarse que ella no era nada de lo que el mundo decía. Esa misma tarde, Isabela sintió en el ambiente la tensión de un rumor que se extendía. Las mujeres la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Ella entendió lo que ocurría. La sociedad criolla seguía persiguiéndola, incluso a kilómetros de distancia, incluso en aquel mundo nuevo. Y por un instante, la vergüenza casi la venció. Pero entonces, mientras recogía leña, escuchó pasos a su lado. Era Yaretsi. No habló como siempre. Se limitó a tomar un tronco más pesado que el que ella cargaba y lo llevó en sus brazos como si no pesara nada. Al mirarlo, Isabela entendió que en aquel gesto mudo estaba la respuesta. No importaban los cuchillos del prejuicio. Él veía en ella algo que los demás nunca habían querido ver. Los rumores seguían creciendo afuera, como una tormenta que amenazaba con arrasar su nombre. Pero en el silencio firme de Yaretsi, Isabela comenzó a descubrir un refugio. Y lo que el mundo usaba como motivo de burla, él lo estaba transformando en semilla de admiración. Y aunque todavía ninguno lo confesara en voz alta, el amor empezaba a germinar precisamente allí, en la grieta abierta por el desprecio del mundo. El verano cayó sobre las montañas con una dureza que nadie recordaba en generaciones. El cielo, antes generoso, se cerró en un azul despiadado. Las nubes se negaban a derramar su misericordia y los ríos se fueron secando poco a poco, dejando piedras desnudas y cauces vacíos. La aldea apache comenzó a sufrir la peor de las sequías. El maíz, que crecía verde y fuerte en primavera, se marchitó hasta convertirse en tallos quebradizos. Las mujeres recogían lo poco que quedaba y los niños lloraban en las noches por la sed que ni siquiera el agua racionada lograba calmar. Los hombres partían en busca de caza, pero regresaban con presas cada vez más escasas. El hambre y el cansancio empezaban a hundir a la comunidad. Fue entonces cuando Isabela, aquella mujer que había llegado como ofrenda y carga, decidió no quedarse quieta. Había pasado su infancia escuchando que no servía para nada, pero ahora, frente al sufrimiento de ese pueblo, sintió que la vida le daba la oportunidad de demostrar lo contrario. Se arremangó el vestido
y comenzó a trabajar junto a las demás mujeres, cargando cántaros desde manantiales lejanos, moliendo lo poco de grano que quedaba, curando las manos agrietadas de los niños. El sol le quemaba la piel, el polvo se le metía en los ojos, sus piernas se hinchaban por el esfuerzo, pero nunca se quejaba. Y lo que al principio fue recelo en la mirada de las apaches, poco a poco se transformó en respeto. La mujer extranjera no teme ensuciarse las manos, murmuraban algunas ancianas, sorprendidas de verla trabajar hasta el anochecer. Yaretsi observaba desde la distancia. Veía cómo ella cargaba cántaros más grandes que su cuerpo, cómo ofrecía a los niños el agua que a ella le correspondía, cómo sonreía con dulzura en medio de un cansancio que habría doblegado a cualquiera. El recuerdo de las burlas criollas resonaba en su mente. La gorda inútil, la bastarda sin valor. Y sin embargo, frente a él, Isabela se erguía como una columna de fuerza y ternura. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Isabela caminó hasta un manantial escondido que solo las mujeres mayores conocían. El aire estaba impregnado del aroma de hierbas secas y las piedras estaban calientes al tacto. Con esfuerzo, llenó un cántaro enorme y al intentar cargarlo, casi perdió el equilibrio. Antes de que cayera, una mano firme la sostuvo. Era Yaretsi. Sus miradas se cruzaron en silencio. Él tomó el cántaro y lo levantó con facilidad, pero lo más intenso no fue el gesto de fuerza, sino la forma en que la observó, no como a una mujer débil, sino como a alguien valiente, como a una compañera. Ella bajó los ojos, avergonzada de que hubiera presenciado su cansancio, pero él la obligó a levantar la mirada con la intensidad de sus ojos oscuros. En ese instante, Isabela comprendió que cada gota de sudor derramada había sido vista y reconocida. Las noches de sequía continuaron siendo duras, pero algo había cambiado. Los niños se acercaban a Isabela con confianza, las mujeres le ofrecían asiento junto al fuego y los hombres la saludaban con respeto. Sin proponérselo, se había ganado un lugar en el corazón de la comunidad. Y mientras el desierto seguía retando a la vida, entre las brasas del hambre y la sed, comenzó a arder una llama invisible. La certeza de que aquella mujer, despreciada en su mundo de origen, estaba destinada a convertirse en el alma de un pueblo que aprendía a amarla. En la mirada silenciosa de Yaretsi, cada día más profunda, se encendía también una chispa que ni la sequía más cruel sería capaz de apagar. El cielo, que durante semanas se había negado a dar alivio, aquella tarde se cubrió de nubes negras. El viento trajo un olor a tierra mojada que agitó los corazones de la aldea. Todos sabían lo que estaba por llegar: la tormenta. Los niños corrieron entre risas, celebrando las primeras gotas que cayeron sobre sus frentes, mientras las mujeres se apresuraban a cubrir las chozas con pieles y los hombres amarraban a los caballos para que no escaparan. Isabela salió de la choza con el cabello suelto, dejando que la lluvia le empapara el rostro. Era como si el cielo respondiera al sufrimiento de todos. El agua caía pesada, golpeando la tierra seca con un sonido que se parecía a un canto de esperanza. Ella extendió los brazos, cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su cuerpo fuera un peso. Lo sentía vivo, libre, en comunión con la tormenta. Pero el suelo se volvió lodo en cuestión de segundos. Al intentar correr hacia el fogón para salvar un cesto de maíz, Isabela resbaló. Su pie se hundió en la tierra blanda y estuvo a punto de caer de bruces cuando una mano firme, grande y poderosa la sostuvo por la cintura. Era Yaretsi. El tiempo pareció detenerse. Ella quedó atrapada entre sus brazos con el rostro a escasos centímetros del suyo. Las gotas de lluvia corrían por la frente del guerrero, deslizándose hasta su mandíbula fuerte, y se mezclaban con las que caían sobre el rostro de Isabela. Sus respiraciones se encontraron, y en medio del rugido de los truenos reinó un silencio íntimo, tan profundo que el corazón de ella retumbaba más fuerte que la tormenta. Sus ojos se miraron. Él, acostumbrado a cargar lanzas y liderar batallas, se descubrió vulnerable frente a esa mujer que desafiaba todos los prejuicios. Ella, acostumbrada a recibir miradas de burla,
encontró en los ojos de aquel hombre algo que jamás había visto: admiración. Isabela se sonrojó, no por vergüenza de su cuerpo, sino porque por primera vez alguien lo había sostenido con delicadeza. Sintió la fuerza de su brazo, pero también la ternura contenida en aquel gesto. Yaretsi no la soltó de inmediato. La sostuvo un instante más, como si necesitara grabar en su memoria esa cercanía que ningún pacto ni destino había planeado. Finalmente, ella apartó la mirada nerviosa, y él la ayudó a ponerse de pie con suavidad. No hubo palabras, no hacían falta. El contacto había dicho lo que ninguno de los dos se atrevía aún a confesar. La tormenta siguió rugiendo sobre la aldea, pero dentro de Isabela una tormenta distinta se había desatado. El roce de aquella mano seguía ardiendo en su piel como una llama secreta, y en los ojos de Yaretsi, silenciosos y firmes, había quedado la marca de un deseo que apenas comenzaba a despertar. Ese primer roce, bajo la lluvia y el lodo, fue la semilla de un amor que crecería como las flores silvestres del desierto, inesperado, fuerte y capaz de desafiar cualquier sequía. La tormenta había dejado tras de sí un aroma fresco, como si el cielo hubiera lavado por un instante todas las penas de la tierra. La aldea amaneció cubierta de charcos que reflejaban las montañas, y los niños chapoteaban felices en ellos, como si la lluvia hubiera devuelto la vida. Pero en el corazón de Yaretsi no había júbilo. Había un peso antiguo, un dolor que ninguna tormenta lograba arrastrar. Esa noche, cuando las hogueras chisporroteaban y los tambores marcaban un ritmo lento, Isabela lo encontró apartado del resto, sentado sobre una roca, mirando el horizonte. Había en su postura algo que ella no había visto antes, no el jefe indomable ni el guerrero temido, sino un hombre solo. Se acercó despacio, con pasos que apenas levantaban polvo, y se sentó a su lado sin pedir permiso. Entre ambos reinó el silencio, ese mismo silencio que desde hacía semanas empezaba a ser su lenguaje compartido. Pero esta vez fue distinto. Era un silencio cargado de un dolor no dicho. «No todos los silencios son iguales», murmuró Isabela, sin apartar la vista del fuego. «Algunos esconden cosas que pesan demasiado». Yaretsi giró la cabeza hacia ella. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban la luz de las brasas. Permaneció callado unos segundos más, como si luchara entre contener lo que llevaba dentro o dejarlo salir. Finalmente su voz, grave y serena, rompió la barrera. «Hace 3 inviernos», comenzó. «Perdí a mi esposa y a mi hijo. Murieron en un ataque. Los criollos llegaron de noche y en su odio no respetaron ni a los inocentes. Yo los enterré con mis propias manos. Desde entonces lo único que he sabido hacer es luchar». La confesión cayó sobre Isabela como un golpe en el pecho. Lo miró y en ese instante comprendió que tras la coraza de guerrero había un hombre desgarrado. Sus manos, tan firmes para sostener lanzas y caballos, temblaban apenas cuando recordaba a los que había amado. Él continuó, con la voz quebrándose apenas. «Juraron que yo era cruel, que buscaba sangre. No saben que mi corazón se secó aquella noche. Desde entonces no he dejado que nadie se acerque, ni a mi casa ni a mi vida, porque el amor, cuando lo pierdes, se convierte en un fuego que quema todo lo que toca». Isabela lo escuchaba sin interrumpir. Sentía cómo las lágrimas querían subirle a los ojos, pero las contuvo. En su vida también conocía el abandono, aunque de otra forma. Nunca había tenido el amor de un padre, nunca había sentido el calor de un abrazo sin condiciones. Entendía la herida de Yaretsi porque ella misma llevaba una herida distinta, pero igual de cruel. Con suavidad, extendió la mano y la apoyó sobre la de él. Yaretsi se tensó al principio, como si no estuviera acostumbrado a recibir consuelo, pero no la apartó. El contacto fue simple, pero en ese roce había una ternura que derrumbaba muros. «No eres el único que carga fantasmas», susurró Isabela. «Pero a veces, cuando 2 almas heridas se encuentran, pueden enseñarse a sanar». El guerrero levantó la mirada hacia ella. En esos ojos claros, que tantas veces habían sido objeto de burla, encontró algo que lo desarmó. Compasión sin lástima, ternura sin miedo.
una promesa silenciosa de que, quizá, aún había vida más allá del dolor. Esa noche no hubo palabras de amor, no hubo besos robados ni promesas apresuradas. Solo dos seres rotos, sentados bajo las estrellas, compartiendo heridas que el mundo jamás comprendería. Y en ese intercambio de verdades desnudas, nació algo más poderoso que cualquier juramento: la confianza. Lo que Isabela no sabía aún era que esa confianza sería el puente hacia el amor que transformaría sus destinos para siempre. Los días que siguieron a aquella confesión cambiaron algo invisible entre Isabela y Yaretsi. No hicieron falta palabras para notarlo. El aire que los rodeaba tenía otra densidad, como si el universo supiera que dos almas heridas habían comenzado a reconocerse en medio de la soledad. En las mañanas, mientras el sol teñía de oro las montañas, Isabela lo veía partir con los guerreros a cazar. Su figura se recortaba contra el horizonte, imponente y firme, y aunque ella intentaba distraerse moliendo maíz o cuidando a los niños, siempre encontraba sus pensamientos regresando a él. Ya no era solo el jefe apache, el hombre al que temía en silencio. Era el hombre que le había confiado su dolor, que la había dejado entrar en un rincón de su corazón donde nadie más había podido llegar. Yaretsi, por su parte, la observaba cuando creía que ella no lo notaba. La veía reír con los niños, la veía caminar con determinación, aunque el peso del cántaro doblara su espalda. La veía cantar suavemente en un idioma que él no comprendía, pero que le acariciaba el alma como un bálsamo. Descubría en ella una belleza distinta, una belleza que no nacía de la perfección del cuerpo, sino de la fuerza y ternura que lo habitaban. Una noche, cuando la luna llena bañaba la aldea con su luz plateada, los cantos tribales resonaron más suaves, como un susurro del viento. Las mujeres danzaban alrededor del fuego, y los hombres golpeaban los tambores con ritmo lento y profundo. Isabela fue invitada a sentarse junto a las demás. Al principio se sintió fuera de lugar, pero poco a poco se dejó envolver por aquella atmósfera sagrada. Yaretsi se acercó entonces con pasos seguros y se sentó a su lado. La cercanía era casi insoportable. Podía sentir el calor de su cuerpo, el roce accidental de su brazo contra el de ella, el peso de una mirada que le quemaba la piel. El silencio entre ambos estaba cargado de electricidad. De pronto, un anciano comenzó a cantar una melodía antigua, un canto de unión y de esperanza. Las palabras eran en lengua apache, pero Isabela entendió el sentido por la forma en que todos cerraron los ojos y dejaron que la música los envolviera. Ella también cerró los suyos, y en ese instante sintió cómo la mano de Yaretsi buscaba la suya. El contacto fue firme y al mismo tiempo tembloroso, como el primer paso de un niño que aprende a caminar. Isabela abrió los ojos y lo miró. Allí estaba él, el gigante indomable, el guerrero que todos temían, revelándose como un hombre capaz de temblar por un simple roce de dedos. Sus miradas se encontraron y el mundo desapareció. No estaban ya en medio de la aldea, ni bajo la luna, ni rodeados de tambores. Solo existían ellos dos, y la certeza de que algo imposible estaban haciendo. No hubo palabras de amor, ni promesas apresuradas. Solo una caricia en la mano, solo una mirada que lo decía todo. Te veo, te reconozco, te elijo. Esa noche, cuando Isabela se recostó en su manta, su corazón latía con una fuerza desconocida. Cerró los ojos y sonrió. Ya no era la hija bastarda ni la mujer despreciada. Era una mujer que, por primera vez en su vida, comenzaba a sentirse amada. Yaretsi, en su choza, también cerró los ojos. Y en el silencio de su alma rota, una chispa de esperanza comenzó a arder. Había descubierto que aún era capaz de sentir, y que esa mujer que el mundo había despreciado era la única capaz de devolverle la vida. El amor, tímido pero verdadero, había despertado, y nada volvería a ser igual. El amor, aunque nacía tímido, había comenzado a florecer en el corazón de Isabela y Yaretsi. Ella se había ganado un lugar en la comunidad con su esfuerzo silencioso, y él había permitido que su alma
tan endurecida por la pérdida, se abriera de nuevo a la ternura. Pero justo cuando la esperanza parecía abrirse camino, el mundo exterior decidió recordarles que la felicidad nunca se entrega sin lucha. En la hacienda Quiñones, don Julián no podía soportar la idea de que su hija, a quien había considerado siempre un estorbo, se convirtiera en símbolo de respeto entre los apaches. El eco de que Isabela trabajaba era aceptada y que incluso el temido Yaretsi la protegía, llegó hasta sus oídos como una bofetada de vergüenza. Su orgullo herido no toleraba imaginar que la hija bastarda, aquella que él había usado como moneda de cambio, pudiera elevarse más allá de su desprecio. Movido por la soberbia, decidió romper el pacto. Convocó a un grupo de hacendados y soldados y, con la excusa de que los apaches habían incumplido acuerdos, preparó un ataque sorpresa. No buscaba paz ni justicia. Quería borrar la dignidad que Isabela comenzaba a construir. Si ella volvía derrotada, humillada o incluso muerta, para él sería un triunfo de su poder y de su nombre. Una madrugada, cuando la aldea aún dormía bajo el manto estrellado, el estruendo de disparos rompió la quietud. Los caballos relinchaban, los niños lloraban, y las mujeres corrían a protegerlos. Hombres armados descendieron desde las colinas con antorchas encendidas, gritando órdenes en castellano. El fuego comenzó a devorar las chozas, y el olor a humo se mezcló con el miedo. Isabela, que estaba junto al fogón preparando la primera comida del día, sintió el corazón detenerse. El ataque no era contra un pueblo enemigo, sino contra su nuevo hogar. Corrió hacia los niños, los abrazó con desesperación, los cubrió con su cuerpo como si sus brazos pudieran convertirse en murallas. El miedo la atravesaba, pero más fuerte que el miedo era la certeza de que no permitiría que la comunidad que la había acogido sufriera por culpa de su padre. Yaretsi apareció entonces, con su arco en mano y la furia en los ojos. Luchaba como un león que protege su manada, pero cuando vio a Isabela defendiendo a los pequeños, algo en él se encendió aún más. Ya no luchaba solo por su pueblo, luchaba también por ella. La batalla fue breve pero brutal. Los apaches, acostumbrados a la dureza de la tierra, resistieron con valentía. Al final, los soldados retrocedieron, dejando tras de sí un rastro de fuego y destrucción. Pero la traición estaba consumada. Don Julián había roto el pacto, y con él había marcado el inicio de una guerra abierta. Cuando la calma regresó, la aldea era apenas un esqueleto humeante. Las chozas quemadas, el llanto de los niños y los cuerpos heridos recordaban que la paz había sido un espejismo frágil. Isabela se arrodilló entre las cenizas, con lágrimas que no eran de derrota, sino de rabia. Por primera vez comprendió con absoluta claridad que su padre nunca había querido protegerla ni darle un futuro. Lo único que había buscado era destruirla, incluso a costa de arrasar con inocentes. Yaretsi se acercó a ella. Tenía sangre en el rostro y en los brazos, pero sus ojos estaban fijos en los de Isabela. No dijo nada, no hacían falta palabras. Ella lo miró, y en medio de las cenizas entendió que aquel hombre era su verdadera fortaleza. El fuego había consumido chozas, pero también había revelado la verdad. Su lugar ya no estaba en la hacienda ni en las tierras de los criollos. Su lugar estaba allí, entre esas montañas, junto a aquel hombre que había jurado defenderla con la vida. Y mientras el humo aún se alzaba hacia el cielo, Isabela supo que el amor que había empezado en silencio debía ahora crecer en medio de la lucha, porque lo que había nacido entre ellos no era una ilusión pasajera. Era un vínculo tan fuerte que ni el odio de un padre, ni la crueldad de una sociedad entera serían capaces de destruir. El humo de la traición tardó en disiparse, pero el corazón de la aldea apache supo levantarse entre cenizas. Y en medio de aquel renacer, también Isabela y Yaretsi encontraron la claridad de lo que eran el uno para el otro. Ya no eran dos almas extrañas unidas por un pacto forzado. Eran un hombre y una mujer que habían atravesado juntos el fuego del desprecio, la sequía, la tormenta y la guerra, y que ahora se descubrían invencibles en la fuerza de su amor. Pasaron semanas reconstruyendo lo perdido.
Isabela trabajaba sin descanso, con las manos ennegrecidas por el humo y las uñas llenas de tierra, levantando paredes, cargando piedras, cocinando para los heridos. Yaretsi, al verla, comprendió que no había conocido en su vida una mujer tan grande. Ella no solo había soportado la humillación de ser entregada como un objeto, había transformado ese destino en dignidad, y esa dignidad en esperanza para todos. Un amanecer, bajo un cielo teñido de dorado, la comunidad se reunió alrededor del fuego sagrado. Los ancianos, con sus rostros marcados por arrugas que parecían mapas de la historia, declararon la unión de Yaretsi e Isabela. No hubo lujos ni vestidos de seda, pero sí la solemnidad más profunda, el lazo invisible que unía sus almas. Él tomó sus manos y ante todos dijo con voz firme que ella no era una ofrenda ni una carga, sino su compañera, su igual, la mujer que había devuelto vida a su corazón. Isabela, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió que jamás había conocido amor verdadero hasta que él la miró como nadie se atrevió antes. No con desprecio ni con burla, sino con respeto. Las mujeres de la aldea, que alguna vez la habían observado con recelo, se acercaron a cubrirla con collares de cuentas y plumas, símbolos de aceptación y honra. El tiempo pasó, y con él llegó la bendición de la vida. Isabela dio a luz a un hijo fuerte, de piel morena y ojos profundos como los de su padre. Cuando lo sostuvo entre sus brazos, comprendió que todo lo vivido, la humillación, la soledad, el dolor, había sido el camino hacia ese instante, la maternidad como victoria, no como condena. El pueblo celebró con cantos y Yaretsi, con el niño en brazos, juró protegerlos hasta su último aliento. Mientras tanto, en la hacienda Quiñones, don Julián murió consumido por su propia soberbia, solo, sin herederos que lo lloraran. La sociedad criolla, que tanto se había burlado de Isabela, apenas lo mencionó como un hacendado más que se llevó al sepulcro sus riquezas y su odio. Nadie supo que, lejos de allí, aquella hija bastarda vivía rodeada de respeto y amor. Los años trajeron paz, y en las noches claras, Isabela caminaba junto a Yaretsi por la aldea, con su hijo de la mano. El viento traía consigo el aroma de las fogatas y el sonido de los tambores que celebraban la vida. En su corazón ya no había miedo ni vergüenza. Había encontrado un lugar, un amor y un nombre que valía más que cualquier apellido. Y al mirar a Yaretsi, con la luz del fuego reflejándose en sus ojos, comprendió la verdad que resumía su historia. Lo que el mundo llamó defecto, él lo llamó destino. Lo que otros despreciaron, él lo convirtió en amor. Y juntos, en medio del desierto, escribieron la leyenda de un amor imposible que venció al odio y al desprecio. El silencio de la noche fue testigo de ese renacimiento, y la historia de Isabela y Yaretsi quedó grabada no solo en las montañas del norte, sino en el corazón de todos los que alguna vez habían dudado de que el amor verdadero pudiera florecer en la tierra más árida. Antes de cerrar este relato de amor y dignidad, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y únete a esta comunidad que, como tú, ama los grandes romances de época. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo relatos que nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y déjame leerte en los comentarios, escribe la palabra destino. Así sabré que estuviste aquí, viviendo conmigo cada emoción de esta historia.